Buenas tardes, mi nombre es Soberanis Cortés Jorge Luis. Hoy les presentaré parcelas agrícolas académicas de la asignatura Sistemas de Producción Agrícola con el maestro Rosado Lugo Roger Gabriel, Mérida, Yucatán, a 27 de mayo de 2021. Índice: hortalizas menores, rábano, Rapanus sativus. Preparación del terreno. En este caso se limpió el terreno deshiervando y destroncando. Se picó para que la tierra quedara suave y se abonó el 20 de marzo de 2021. Cilantro, Coriandrum stativum. Preparación del terreno. En este caso se repitió el mismo procedimiento que el rábano. Se deshiervó, se destroncó y se abonó el 28 de abril de 2021. Cebollina, Agium schoenoprasum. Preparación del terreno. En este caso se repitió el mismo procedimiento del rábano y del cilantro. Se destroncó, se deshiervó, se picó el suelo para que quedara suave y se abonó el 25 de abril de 2021. Siembra de rábano. La siembra de rábano fue el 29 de marzo de 2021 y la germinación fue el 31 de marzo de 2029. La técnica de sembrado fue por boleo. Siembra del cilantro. La siembra del cilantro fue el 28 de abril de 2021 y la germinación fue el 8 de mayo de 2021. Técnica de siembra fue por surcos o por líneas, como vemos en la imagen. Se escarbó y se le puso la semilla. Luego de eso se le puso una pequeña capa de tierra. Siembra de la cebollina. La siembra de la cebollina fue el 25 de abril de 2021. Pues no puse germinación porque se plantó por hijuelos o por bulbo. Esa técnica de sembrado fue por surquillos o surcos, donde se realizó un pequeño escarbamiento en la tierra y se puso el bulbo y después se le puso una pequeña capa de tierra. Labores de cultivo de rábano. Lo único que se hizo en labores de cultivo de rábano fue el aporque en el 14 de marzo de 2021 y el control de maleza. Realmente no fue mucho la maleza que salió, pues como salía se va arrancando, así evitando el exceso de maleza. Labores de cultivo. Lo único que se hizo en labores de cultivo fue el control de malezas por mediante se va generando la maleza o saliendo, se va arrancando, evitando que exista maleza dentro del cultivo. Labores de cultivo de la cebollina. Al igual que el cilantro, no presentó mayor complicación en labores de cultivo, ya que solo fue control de maleza. Al igual que el cilantro, como salía la hierba, se le va arrancando, evitando que tenga hierba dentro del cultivo. Riego de rábano, cilantro y cebollina. El tipo de riego fue por microaspersores, cual los tres cultivos compartieron. La frecuencia fue cada segundo día, exceptuando los días calurosos que se regaba a diario, durante 2 horas. Manejo fitosanitario. En el caso de las plagas, no se presentó ningún tipo de plaga en el cilantro, al igual que ninguna enfermedad. Cosecha, rábano. La cosecha del rábano fue el 20 de abril de 2021, dando por total unos 45 rollos. En el caso del cilantro aún le falta un poco. Y la cebollina fue el 25 de mayo de 2021, dando por resultado solo un rollo. Variables de estudio. En este caso del rábano la siembra fue el 29 de marzo de 2021, la fecha de germinación fue el 31 de marzo de 2021, día de cosecha fue el 20 de abril de 2021, número de superficie fue por 1 metro por 20 metros y tuve un resultado de 45 atados. En el caso del cilantro, fecha de siembra fue el 28 de abril de 2021, fecha de germinación fue el 8 de mayo de 2021, día de cosecha, aún no es cosechado, aún le hace falta. Número de superficie fue 1 metro por 5 metros, número de atados, por lo que aún no se ha cosechado, no existe atados. La cebollina, la fecha de siembra fue el 25 de abril de 2021, fecha de germinación, pues en ese caso no puse porque se plantó por bulbo o por hijuelos. Día de cosecha fue el 25 de mayo de 2021.
Número de superficie fue 1 metro por 1 metro, lo cual solo tuvo un resultado de un atado. Hortalizas anuales, curcubitáceas, sandía, Citrullus lanatus. Preparación del terreno. En este caso, la limpieza del terreno fue deshiervar. Se preparó bien el suelo con abono, haciendo unas pocetas de 30 centímetros por 30 centímetros. Siembra. La siembra de la sandía fue el 2 de abril de 2021, la germinación fue el 5 de abril de 2021 y la técnica de siembra fue por poseta. La poseta tuvo una área de 30 por 30 centímetros y una profundidad de apenas 10 centímetros. Labores de cultivo. En este caso, los labores de cultivo fue el control de malezas. Se deshiervó todo el área para que la sandía pudiera extenderse, que fue el 15 de mayo de 2021. El acomodo de guía se realizó como la planta se estuviera extendiendo. Riego. En este tipo de riego fue por cintilla y la frecuencia fue cada segundo día. Manejo fitosanitario. En este caso solo se presentó dos tipos de plaga, que es el trips y conejo. En el caso del conejo no se pudo controlar, ya que solo invadía de noche el cultivo. Y en el caso del trips, solo se presentó en una plántula y se fue eliminando manualmente. En el caso de las enfermedades no existió ningún tipo de enfermedad en el cultivo. Cosecha. En este caso aún no se ha cosechado puesto que los frutos no han madurado. Variables de estudio. Fecha de siembra fue el 2 de abril de 2021. Fecha de germinación el 5 de abril de 2021. Porcentaje de germinación fue del 50%. Grosor inicial y final del tallo. Sin datos. Altura inicial y final de la planta. No se tomó en cuenta la altura inicial y final de la planta, ya que es una enredadera. Número de guías fue de 5 a 8 guías. Día de la floración fue el 10 de mayo de 2021. Hortaliza anual, Solanaceae, chile habanero, Capsicum chinense. Preparación del terreno. En este caso, los chiles fueron plantados en semilleros. El tipo de sustrato fue tierra negra y abono. Siembra. La siembra del chile fue el 7 de marzo de 2021. La germinación fue el 28 de marzo de 2021. La técnica que se empleó fue por medio de labores de cultivo. En este caso, se trasplantó el chile el 7 de mayo de 2021. Riego. El tipo de riego fue primero por atomizador, estando en los semilleros, y ya trasplantado fue por microaspersor. La frecuencia fue cada segundo día. Manejo fitosanitario. En el caso de manejo de plaga fue nulo, ya que no presentó ningún tipo de plaga ni ningún tipo de enfermedad. Cosecha sin cosecha. Variables de estudio. Fecha de siembra fue el 17 de marzo de 2021. Fecha de germinación 28 de abril de 2021. Porcentaje de germinación fue apenas el 22%. Grosor inicial y final del tallo sin datos. Altura inicial y final de la planta fue de 1 centímetro a 22 centímetros. Hortalizas anuales. Básico. Maíz. Sea maíz. Preparación del terreno. En este caso solo se limpió el terreno. Siembra. La siembra del maíz fue el 29 de marzo de 2021 y la germinación fue el 1 de abril de 2021. La técnica de siembra fue por mediante Schul, herramienta que me ayudó a hacer orificios en la tierra y poniendo de 2 a 3 granos. Labores de cultivo. En este caso del maíz, solo fue el control de malezas mediante herbicida, una mina llamada comercialmente como Esterón 047 y se aplicó el 15 de mayo de 2021. Riego. El tipo de riego fue por centilla y la frecuencia fue cada 2 días. Manejo fitosanitario. Manejo de plagas. En este caso, la única plaga fue por hierba, que se manejó por herbicida
y enfermedades no existió ninguna. Cosecha. En este caso, apenas está espigando y está saliendo las mazorcas. Variables de estudio. Fecha de siembra, 29 de marzo de 2021. Fecha de germinación, el 1 de abril de 2021. Porcentaje de germinación, el 95%. Grosor inicial y final del tallo, sin datos. Altura inicial y final de la planta, 1 centímetro a 2.22 metros. Hortaliza anual, agroindustrial, yuca, Mainhot esculenta. Preparación del terreno. En este caso fue limpieza del terreno, se deshierbó y fue picado para que la tierra estuviera blanda. Siembra. La siembra de la yuca fue el 16 de enero de 2021 y la germinación fue el 24 de enero del 2021. La técnica de sembrado fue por esqueje. Eso quiere decir que el tallo se puso a remojar durante 3 días para que existiera un mayor porcentaje de germinación. Labores de cultivo. En este caso solo se deshiervó. Ese procedimiento se hace cada mes, como vaya avanzando la hierba. Riego. En este tipo de riego fue a chorro y la frecuencia fue de cada tercer día. Manejo fitosanitario. En este caso no presentó ningún tipo de plaga ni ningún tipo de enfermedad la yuca. Cosecha. Aún no se ha cosechado, ya que el ciclo de la yuca es de 7 a 8 meses. Variables de estudio. Fecha de siembra el 16 de enero de 2021. La fecha de germinación fue el 24 de enero de 2021. Porcentaje de germinación el 100%. Grosor inicial y final del tallo sin datos. Altura inicial y final de la planta de 5 centímetros a 1.21 metros. Bioenergéticos. Remolacha, Beta vulgaris. Preparación del terreno. En este caso el terreno se limpió muy bien y se picó para que la tierra estuviera blanda. Siembra. La siembra de la remolacha fue el 27 de abril de 2021 y la germinación fue el 30 de abril de 2021. Técnica de siembra fue por era. Labores de cultivo. El deshiervo fue el 13 de mayo de 2021. Riego. El tipo de riego fue por microaspersor y la frecuencia fue de cada segundo día. Manejo fitosanitario. Manejo de plagas, ninguna. Enfermedades, ninguna. Cosecha. Aún no he cosechado. Variables de estudio. Fecha de siembra 27 de abril 2021. Fecha de germinación el 30 de abril 2021. Porcentaje de germinación 100%. Grosor inicial y final del tallo sin datos. Altura inicial y final de la planta 1 centímetro a 18 centímetros. Observaciones. En este caso me di la tarea de observar cada uno de los cultivos y de la mano de la teoría. En esto me di cuenta que no siempre las prácticas son igual que la teoría porque me dieron variaciones distintas. Conclusión. La conclusión académica son de los diversos factores y cuidados del cultivo. Eso nos mostró que cada cultivo requiere una cosa en concreto o una cosa distinta. De manera personal, fue crecimiento personal ya que nunca me había interesado en cultivar. Y fue una gran satisfacción de poder hacer esta parcela, cuidarla y observarla hasta su cosecha.